Espero que se encuentren muy bien en sus casas y junto a su familia. Hoy les presentaré un pequeño cuento infantil, titulado Los tres cerditos y el lobo feroz. Acompáñenme a ver este pequeño cuento. Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día al hermano mayor: «Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí». A los dos les pareció muy buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material utilizar. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno hiciera del que quisiese. El más pequeño optó por utilizar paja, para no tardar mucho y poderse ir a jugar después. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja y tampoco le llevaría mucho tiempo hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte con ladrillos. Además, así podré hacer una chimenea, con la que calentaré en el invierno, pensó el cerdito. Cuando los tres acabaron sus casas, se metieron cada uno en la suya. Y entonces apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la casa de paja y llamó a la puerta. «Anda, cerdito, sé bueno y déjame entrar». «No, eso ni pensarlo». «Pues soplaré y tu casa tumbaré». El cerdito echó a correr y se refugió en la casa de su hermano. La casa del cerdito mediano estaba hecha de madera. Entonces llegó el lobo. «Anda, cerditos, sean buenos y déjenme entrar». «No, eso ni pensarlo», dijeron los dos. «Pues soplaré y tu casa derribaré». El lobo empezó a soplar y estornudar, aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzos para derribar la casa. Al final, la casa de madera acabó cayendo y los cerditos salieron corriendo hacia la dirección de la casa de su hermano mayor. Estaba cada vez más hambriento, así que sopló y sopló con todas sus fuerzas. Pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Dentro, los cerditos celebraban con resistencia la casa de su hermano y cantaban alegres por haberse librado del lobo. «¿Quién teme al lobo feroz? ¡No, no, no!». Fuera, el lobo continuaba soplando, cada vez más enfadado. «Tengo que derribar la casa». Así que decidió parar para descansar. Entonces, pensaban que se iban a librarse. Subiré por la chimenea y me comeré a los tres. Pero los cerditos lo oyeron y para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego un gran caldero de agua. Así, cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se pegó tal quemazo que salió gritando de la casa y no volvió a ver a los cerditos en una larga temporada, y así vivieron felices para siempre. El objetivo de este video fue fomentar la lectura en sus casas. Tómense un pequeño tiempo para leer un cuento, una historieta a sus hijos. Esto les ayudará a mejorar su comprensión lectora. Le pueden realizar preguntas, por ejemplo, basándonos con este cuento. ¿Cómo era el lobo feroz en el cuento? ¿Qué te gustó del cuento? ¿Qué cambiarías? ¿Cuántos personajes habían en el cuento? Espero que les haya sido de agrado este video y gracias por ver.